Vater der Lüge sage die volle Wahrheit. Von den anderen Partei. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist bitte von Gräben, Alter. Das ist bitte von Gräben, Alter. Ja, der ist von den anderen. Und den haben die Katholiken so viele, die sind von denen abgeguckt. Oh, dabei haben sie selber die wahre Lehre. Oh, die sind ja so. Meinst du, die Protestanten? Ja, ja. Este es el audio grabado de un exorcismo ocurrido en la vida real. Aquí te voy a contar con detalles de lo que pasó en este caso. Ponte cómodo y empecemos. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952, en la pequeña localidad de Leibelfing, en el estado de Baviera, Alemania Occidental. Alemania, en ese momento, todavía cargaba las secuelas físicas, económicas y emocionales de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad era conservadora, disciplinada y profundamente marcada por la religión, especialmente en las zonas rurales del sur del país. Sus padres fueron Joseph Michel y Anna Michel. Joseph trabajaba de manera constante para sostener a la familia, mientras que Anna era una mujer extremadamente devota, educada bajo una visión religiosa estricta, tradicional y centrada en el sacrificio y la culpa. La familia Michel tuvo 6 hijas. Anneliese fue la cuarta. No se trataba de una familia marginal ni aislada. Vivían de forma humilde pero estable. No hay registros de violencia doméstica, alcoholismo ni abusos físicos documentados. Este punto es importante porque muchas interpretaciones posteriores intentaron reducir el caso a un entorno familiar disfuncional, algo que no está respaldado por documentos judiciales ni testimonios directos. Poco después del nacimiento de Anneliese, la familia se mudó a Klingenberg am Main, una localidad pequeña, católica y conservadora, donde la religión no era solo una creencia personal, sino una estructura social. Desde temprana edad, Anneliese fue descrita por maestros, vecinos y familiares como reservada, obediente, buen rendimiento académico, muy religiosa. No hay registros de comportamientos extraños en su infancia temprana. Asistía a misa regularmente, rezaba con frecuencia y participaba activamente en la vida parroquial. Esto no era excepcional en su comunidad, pero en su caso la religiosidad era más intensa que en otros jóvenes de su edad. Este detalle será fundamental más adelante, porque influirá tanto en su interpretación de lo que le ocurría, como en las decisiones que tomará su familia. En 1968, cuando Anneliese tenía 16 años, ocurrió el primer evento grave y médicamente documentado. Sufrió una convulsión severa, con pérdida total de conciencia. Fue hospitalizada y sometida a estudios neurológicos. El diagnóstico fue claro: epilepsia del lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia puede provocar convulsiones, estados alterados de conciencia, alucinaciones sensoriales, cambios emocionales profundos, sensaciones de presencia, episodios de miedo intenso. A partir de ese momento, Anneliese comenzó un tratamiento con medicación anticonvulsiva fuerte, cuyos efectos secundarios incluían cansancio extremo, depresión, aislamiento y sensación de irrealidad. Los médicos no dudaban del diagnóstico neurológico, pero el tratamiento no funcionó como se esperaba. Un año después sufrió una segunda convulsión, aún más intensa. Desde ese momento su estado cambió notablemente. Entró en una depresión profunda, mostraba ansiedad constante, reportaba sensaciones que no podía explicar. Entre ellas, decía sentir que algo estaba cerca, afirmaba ver rostros deformes y decía oler hedor a descomposición sin causa aparente. Los médicos consideraron que se trataba de trastornos psiquiátricos asociados a la epilepsia. Fue internada en clínicas psiquiátricas y tratada con antipsicóticos, antidepresivos y
sedantes. Nada funcionó de forma sostenida. Aquí aparece uno de los detalles más importantes y menos conocidos del caso. Anneliese expresó miedo extremo a objetos religiosos, pero al mismo tiempo se sentía obligada a acercarse a ellos. No es que rechazara la religión por completo, entraba en conflicto con ella. Según testimonios médicos y familiares, no podía mirar crucifijos, reaccionaba con pánico durante la oración y sentía dolor físico al escuchar rezos. Este comportamiento fue registrado antes de cualquier exorcismo. Entre 1970 y 1973, Anneliese Michel fue tratada por varios neurólogos y psiquiatras. Sus historiales médicos, presentados más tarde en el juicio, muestran un patrón claro. Los médicos sí reconocían la gravedad del caso, pero no lograban estabilizarla. Durante este periodo, Anneliese fue medicada con anticonvulsivos para la epilepsia, antipsicóticos, antidepresivos, sedantes fuertes. Pero los efectos secundarios eran severos: fatiga extrema, desorientación, apatía y episodios de rigidez corporal. A pesar de los tratamientos, las convulsiones continuaban, aunque no siempre visibles. La epilepsia del lóbulo temporal puede manifestarse sin convulsiones evidentes, algo que fue confirmado por expertos durante el juicio. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Ningún médico afirmó que Anneliese fingiera. Todos coincidieron en que ella realmente estaba enferma. A partir de los 21 años, el estado psicológico de Anneliese se volvió cada vez más inestable. Según declaraciones médicas y familiares, decía sentirse vacía. Hablaba de condenación. Creía que estaba maldita y manifestaba culpa constante. Un detalle poco conocido es que Anneliese no quería morir. En sus escritos personales hablaba de querer curarse, pero sentía que algo se lo impedía. Estos escritos fueron leídos durante el juicio. Desesperada, la familia comenzó a buscar ayuda religiosa antes de cualquier exorcismo formal. Entre 1973 y 1974, consultaron sacerdotes locales, solicitaron bendiciones y pidieron oraciones especiales. La respuesta fue casi siempre la misma: la iglesia se negó. Esto es un dato muy importante y muchas veces ignorado. La Iglesia Católica no quiso realizar un exorcismo. Insistió en que se trataba de una enfermedad. Recomendó continuar con tratamiento médico. Esto quedó documentado en declaraciones episcopales posteriores. Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando Anneliese visitó San Damiano, un sitio de peregrinación mariana en Italia. Allí, según testigos, no pudo mirar imágenes religiosas, reaccionó con pánico, cayó al suelo en estado de rigidez. Este evento reforzó la creencia de la familia de que algo más estaba ocurriendo. Sin embargo, desde el punto de vista médico, este episodio no fue considerado evidencia paranormal, sino una reacción psicológica severa. Ambas interpretaciones quedaron enfrentadas desde ese momento. En 1974, la familia conoció al padre Arnold Renz, un sacerdote con experiencia en acompañamiento espiritual de personas con enfermedades graves. Renz observó a Anneliese durante meses, no inició exorcismos de inmediato, dejó notas escritas de su comportamiento. Según sus observaciones, Anneliese reaccionaba violentamente a oraciones específicas, mostraba aversión extrema a símbolos religiosos, entraba en estados de trance prolongados. Renz no actuó solo, elevó informes a la diócesis. Durante años, la diócesis se negó a autorizar un exorcismo. Esto no fue una decisión impulsiva, pero en 1975, tras revisar historial médico, informes sacerdotales, peticiones insistentes de la familia, el obispo de Würzburg tomó una decisión excepcional. Autorizó un exorcismo formal siguiendo el Rituale Romanum. Este dato es clave.
La autorización fue escrita, no fue clandestina, fue una excepción extrema. Los sacerdotes designados fueron Padre Arnold Renz, Padre Ernst Alt. Ambos eran sacerdotes ordenados, reconocidos y bajo supervisión eclesiástica. Esto desmonta una idea común. No fue un ritual improvisado ni clandestino. El primer exorcismo se realizó en septiembre de 1975, en la casa familiar de Klingenberg. Desde el inicio, los rituales fueron grabados en audio, presenciados por familiares, realizados conforme al ritual oficial. Estos audios existen, y fragmentos fueron reproducidos en el juicio. Zwinge dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Sagt Heiligen es, Geistes. sagen Sie das mal Ihrem Bischof. Ich zwinge dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Soll das denn, soll das denn. Vater, Und die Schöpfer sind not. Zieh das Babbel weg. Und da wird mehr gebabbelt als sonst was kapiert. im Namen Jesu, im Namen Maria befehle ich. Durante las sesiones Anneliese gritaba con voces graves, hablaba en diferentes tonos, decía nombres específicos, profería insultos religiosos, se contorsionaba durante largos periodos. Los sacerdotes registraron que se identificaban varias entidades. Algunas afirmaban haber poseído a Anneliese por castigo. Se mencionaban figuras bíblicas y romanas. Durante este periodo Anneliese continuaba medicada. Este punto es crucial. No se abandonó inmediatamente la medicina. La negligencia no fue instantánea, sino progresiva. Con el avance de los rituales, Anneliese comenzó a ayunar voluntariamente. Decía que el sufrimiento era necesario, hacía genuflexiones durante horas, dormía cada vez menos. Este comportamiento está documentado en testimonios judiciales. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976, se realizaron 67 sesiones de exorcismo a Anneliese Michel. No fueron rituales diarios, sino espaciados, dependiendo de su estado físico y mental. Cada sesión seguía el Rituale Romanum, el manual oficial de la Iglesia Católica para exorcismos solemnes, cuya estructura incluye oraciones específicas en latín, lecturas bíblicas, interrogación ritual, invocaciones y órdenes de expulsión. Nada de esto fue improvisado. Las sesiones duraban entre 1 y 4 horas, dependiendo de la reacción de Anneliese. Uno de los elementos más importantes y verificables del caso es que los exorcismos fueron grabados en audio. Estos audios existen físicamente, fueron reproducidos en el juicio, circulan hoy en fragmentos, no completos. En ellos se escucha a Anneliese gritando, voces alteradas, insultos religiosos, respuestas a preguntas de los sacerdotes. Los audios no prueban una posesión, prueban que Anneliese realmente emitía esas voces y frases, algo que nadie niega. Los peritos del juicio coincidieron en que las voces eran producidas por ella. No se detectó edición, no eran montajes. Durante las sesiones Anneliese se identificó, según los audios, como múltiples figuras: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Isaac Fleischmann, un sacerdote condenado en la Edad Media. Un dato poco mencionado: no todas las voces hablaban igual. Algunas eran burlonas, otras agresivas, otras lastimeras. Este cambio de registro fue interpretado de dos maneras: religiosamente, como múltiples entidades; médicamente, como disociación severa. Ambas posturas quedaron reflejadas en el juicio. Uno de los puntos más citados del caso es el supuesto uso del latín antiguo. Aquí hay que aclarar con rigor: Anneliese sí había estudiado latín básico en la escuela, no dominaba latín fluido. En los audios, las frases en latín son cortas y repetitivas. Los expertos concluyeron que no es prueba de conocimiento sobrenatural.
pero sí de un fenómeno psicológico complejo. Mientras los exorcismos continuaban, el cuerpo de Anneliese se deterioraba de forma alarmante. Datos documentados. Dejó de alimentarse adecuadamente. Perdió masa muscular extrema. Dormía menos de 2 horas al día. Realizaba hasta 600 genuflexiones diarias. Un dato poco difundido. Se fracturó las rodillas, pero continuó arrodillándose. Esto fue confirmado en la autopsia. A medida que su estado empeoraba, Anneliese rechazaba comida, decía que debía sufrir, no pedía ayuda médica, apenas hablaba fuera de los rituales. Los padres no la forzaron a alimentarse, creían que el proceso debía completarse. Este punto fue central en el juicio. En junio de 1976, Anneliese apenas podía caminar, pesaba alrededor de 30 kilos, tenía fiebre constante, estaba deshidratada. Aún así, no se suspendieron completamente los rituales. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió mientras dormía. Tenía 23 años. La autopsia oficial determinó causa de muerte, inanición, factores contribuyentes, deshidratación y enfermedad previa. No había drogas ni venenos. Se documentaron lesiones en rodillas, pérdida muscular severa, daño físico por ayuno prolongado. No hubo duda médica sobre la causa de muerte. La noticia causó conmoción en Alemania. Por primera vez en décadas, un exorcismo oficial terminaba en muerte. Existían audios. Existía autorización eclesiástica escrita. Esto llevó directamente al juicio. Johanne Marien, Scheißloch. hat die Kirche Heroldsbach verraten, sagt die Wahrheit. Johanne Mariens, da er sie nicht genannt Ah, hat. das Scheißloch, das Verfluchte. Aber zum Glück ist es nicht anerkannt. Wann wird es anerkannt? So schnell noch nicht. Aha, also doch. Ah! Sage die volle Wahrheit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage die volle Wahrheit im Namen Jesu und im Namen Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es wird also anerkannt werden. Was meinst du da, Herr Bande? Was meinst du da? Was meinst du da bei Bande? Ja, da ist er. Was ist da? Die ist dort. Die ist da. Anerkannt. Kommt noch. Das kommt noch. Bist du auch da? Ja. Ja. Ja? Ich bin überall, wo die Ach ist. Ist doch so gut, warum kannst du sie nicht leiden? So gut. Warum? Ja, das sehe ich die Jungfrau. Und Warum? Tras la muerte de Anneliese Michel, las autoridades alemanas abrieron una investigación penal. No fue inmediata ni impulsiva. Se analizaron historiales médicos, registros eclesiásticos, testimonios familiares, audios de los exorcismos, informes forenses. Sage die volle Wahrheit. Und dann ist der heilige Lese, die kastiere Feuer. Des Sohnes Sancti. Herr Kaiser ist Gott. Ihr seid Gott. Und so wird ein Knall ausfahren. Was kracht wann? Ja, unser Gott ist mit einem beiden seit halben Stunde war du aussehen. Also, wie viel das zu sagen? Du hast ja die Macht, dem anders zu sagen. Hast du keine Macht dazu? Wir können nicht.
Superadamato. Sehr schön bei euch, ne? Kann man auch helfen. Jawohl! Und sagen, dass Aber es gibt kein Gehorsam! Verwirrt! Es gibt nur da oben! Nein! Euch ist nur Stolz. Euch ist kein Liebe. Nein, was? Du hast alle Menschen. Ja, Du hast wir können überhaupt nichts anderes. Was? Ich geb ja vergessen. Wenn ich noch könnte, ja. Was jetzt? Der Bischof von Wels Versagen ist hängen, ja? Du hast den Bischof. En marzo de 1978, el caso llegó oficialmente a juicio en el tribunal de Aschaffenburg, Baviera. Los acusados fueron Joseph Michel, padre; Anna Michel, madre; padre Arnold Renz; padre Ernst Alt. El cargo: homicidio por negligencia. Todo el proceso giró en torno a una sola pregunta: ¿podría haberse evitado la muerte de Anneliese Michel? El tribunal no juzgó la existencia de demonios, juzgó las decisiones humanas. La fiscalía sostuvo que Anneliese sí tenía enfermedades médicas tratables, su deterioro físico era visible y evidente, la familia y los sacerdotes omitieron atención médica urgente, la inanición era prevenible. Un dato clave presentado: un médico afirmó que Anneliese habría sobrevivido con solo una semana de alimentación adecuada. Este punto fue devastador en la sala. La defensa argumentó que Anneliese rechazaba activamente la comida, que la familia actuó por convicción sincera, que los sacerdotes actuaron bajo autorización oficial, que Anneliese era mayor de edad y consciente. Se reprodujeron audios reales de los exorcismos en la corte. Los jueces y jurados escucharon directamente los gritos, las voces, las oraciones. Esto dejó una impresión profunda, aunque no cambió el enfoque legal. Varios psiquiatras y neurólogos testificaron. El consenso médico fue: Anneliese sufría epilepsia del lóbulo temporal, presentaba psicosis severa, no existía evidencia médica de posesión. El ayuno era parte del trastorno. Sin embargo, también reconocieron: los tratamientos no habían sido eficaces. Esto generó un punto intermedio incómodo. No fue fraude, no fue simulación, fue una tragedia progresiva. El padre Alt y el padre Renz declararon que nunca abandonaron totalmente la medicina. Creían que el ritual era necesario. Actuaron conforme a su fe y autorización. Un dato poco citado: el obispo que autorizó el exorcismo no fue procesado. La responsabilidad recayó solo en quienes ejecutaron el ritual y cuidaban directamente a Anneliese. El tribunal dictaminó: culpables de homicidio por negligencia, 6 meses de prisión, conmutados por 3 años de libertad condicional. No hubo cárcel efectiva. El juez declaró que la fe no exime de la obligación de preservar la vida. El caso de Anneliese Michel provocó cambios reales. Después del juicio, la Iglesia endureció los requisitos para exorcismos. Se exigió evaluación médica obligatoria. Se estableció cooperación con psiquiatras. Se redujo drásticamente el número de exorcismos oficiales. Este punto es clave y real. El caso sí cambió protocolos eclesiásticos. Anneliese no quería morir. En cartas y notas hablaba de sacrificio, pero no de suicidio. La familia no buscó fama. Nunca vendieron la historia ni buscaron dinero. Los audios completos no son públicos. Solo fragmentos circulan por respeto legal y ético. Las películas alteraron el caso y
la mayoría no es fiel a los hechos reales. Hoy, el caso sigue siendo estudiado por médicos, psiquiatras, teólogos, historiadores. No existe consenso absoluto. Lo único indiscutible es que Anneliese existió, sufrió, murió y dejó uno de los expedientes más perturbadores del siglo XX